Reencarnando en un manga shounen, parte 3. Capítulo 13, Rangos de exorcistas. Exorcista Junior. Exorcista Mayor. Exorcista Experto. Exorcista de élite. Exorcista Especial. El Sabio. Estas fueron las clasificaciones de exorcistas. Cada estudiante aquí podría ser considerado un exorcista junior. Una vez que creemos nuestra habilidad y la dominemos un poco, podremos convertirnos en un exorcista senior. Exorcista senior era el rango en el que permanecía la mayoría de la gente. Para convertirse en un exorcista experto había que realizar un examen, que no muchos podían aprobar. Además, el examen fue una sentencia de muerte para muchos. Elite exorcista era alguien que había demostrado su talento y probablemente podría enfrentarse a un demonio de clase alta 1 a 1. Lo cual se consideraba monstruoso para que un humano pudiera hacerlo. Elite exorcista era una etapa que necesitaba alcanzar en 1 o 2 años como máximo. Aunque cuanto más se acercara a la marca de los 2 años, más peligroso sería. Lo hiciste bien y demostraste tus agallas. Se acercó el señor Ford y me puso una mano en el hombro para animarme. Esa mano también tenía un guante blanco. Obtienes 80 de 100 puntos por ingenio y esfuerzo. Además, se agregarán otros 10 puntos por tomar la iniciativa. Mostrando el espíritu exorcista de cómo a pesar de cuántas ventajas físicas los demonios podrían tener sobre nosotros, aún así ganaríamos en el fin. Mi puntuación fue 90, 100. Pero cosas así no importaban. Todavía estaba esperando que llegaran los ataques. Durante la pelea, traté de mostrar lo menos posible de mis habilidades. Pero no tenía la habilidad suficiente para ocultar ciertos factores, como que mi arma principal era una espada y que no tengo un familiar a pesar de ser un maestro de bestias. No pasó mucho tiempo para que aparecieran más demonios de clase baja. Serpientes de 2 cabezas, cabezas flotantes, solo 2 zapatos que caminan solos. Este lugar hizo honor a su nombre como Bosque Encantado. Algunos estudiantes intentaron salir, pero ya había más de un demonio de clase baja fuera de la barrera. No estaban capacitados para manejar una batalla en 2 frentes como ese. Yo tampoco era tan hábil. Entre los estudiantes asustados, hubo uno que se destacó. Anika, la chica de cabello plateado. La llamada heroína del manga shonen. Por supuesto, como heroína, ella era bastante especial. Puso su mano justo fuera de la línea protectora y múltiples demonios se abalanzaron hacia ella. Queriendo arrancarle el brazo y beber la deliciosa sangre humana. Pero lo que en cambio recibieron fueron explosiones similares a rayos láser en la cabeza. Su precisión estaba fuera de este mundo. Cada disparo fue un tiro en la cabeza. Su talento como blaster fue algo que casi me puso celoso. Tenía una gran sonrisa en su rostro y parecía vivir en lo alto. El señor Ford fue y la atrajo hacia atrás. Cuidado. Te dije antes que no asumieras que todos los demonios de clase baja que existen no son inteligentes. Si hubiera una bestia como la rana de la señorita rana, que pudiera extender su lengua y agarrarte del brazo, te habrían arrancado y desgarrado. Separados por los demonios. Incluso nosotros, como maestros, no habríamos podido hacer nada lo suficientemente rápido para salvarte. El señor Ford continuó explicándole las consecuencias durante un rato. Ella asintió pero parecía distraída mientras miraba su brazo. Si esto fuera un manga, habría una burbuja de pensamiento que mostraría lo que ella estaba pensando. Pero aquí no tenía idea de lo que ella podría estar contemplando. No dejé que mi mente divagara demasiado sobre lo que hacían los demás y, en cambio, me concentré en otras cosas. Mi puntuación es 95, mis pensamientos fueron interrumpidos por una repentina y suave voz cercana. La fuente de dicha voz fue, por supuesto, Anika. Tenía el ceño fruncido. Ya puedo disparar rayos como blaster. Sin embargo, ni siquiera tienes un familiar como domador de bestias. Parece que la diferencia entre un 60% y un 88% de talento es bastante grande. La miré a los ojos. ¿De qué diablos se trataba esto? ¿Estaba tratando de intimidarme? Soy bastante mayor que ella y el acoso después de la secundaria era aburrido. Casi había olvidado lo molesta que solía ser Anika al comienzo de la novela. Pero responder a esto solo añadiría más problemas. Anika era una tsundere. Pero yo no era el protagonista, así que ella sería simplemente grosera conmigo. Los tsunderes eran como yanderes, bastante entretenidos en manga. Pero es molesto y potencialmente peligroso lidiar con ello en la vida real. Oye, ¿me escuchaste? Ella gritó, poniendo sus manos en sus caderas. Lo siento, ¿dijiste algo? Saqué un Kakashi. No escuché lo que dijiste.
Estabas mirándome directamente. Ella gruñó, apretando los puños. Estaba a punto de intentar golpear, porque no soy el personaje principal. En un manga shounen, era bastante común que el personaje principal recibiera una paliza de una chica. Fue una broma para lograr un efecto cómico. Pero no me permitiré recibir daño antes de que comience el ataque. Sus brazos eran delgados, pero había despertado a Or, por lo que sus golpes probablemente fueran más fuertes que los de un boxeador profesional. Sí. Pero te estaba mirando y no escuchando. Es como cuando a veces la gente mira un árbol o la tierra en trance y piensa. Sus ojos ardían con pensamientos violentos. ¿Acabas de llamarme basura sin valor e inútil como un árbol? No, no lo hice. ¿Crees que todos son viles como tú y envían comentarios sarcásticos con insultos ocultos? Eso es lo que quería decirle. Pero necesitaba conservar energía. Pelear con ella nos haría daño a ambos, sin importar el resultado. Lo cual fue malo para todos los involucrados. Tenía que mirar el panorama más amplio. A pesar de estar nerviosa y lista para arremeter contra cualquier cosa, forcé una sonrisa. Ah, no, no quise decir eso. ¿Quién llamaría malo a una chica linda como tú? Solo quería que me explicaras lo que dijiste. Me encantaría oírlo. ¿Qué va a hacer ella a continuación? ¿Explicar tus insultos, o repetirlos porque la víctima no los escuchó? Sería una tontería si ella hiciera eso. Además, no me importa demasiado mi reputación entre un grupo de niños que pronto morirán. Entonces, aunque no diría que le dije que mate. En términos de ajedrez, la había bifurcado. Ella iba a estar del lado perdedor sin importar lo que eligiera. Así que tenía que intentar realizar el siguiente movimiento en el que perdería menos. Pero ella todavía perdería. ¿Qué significa para ella perder lo mínimo en este enfrentamiento? No sé. Ni siquiera me molesté en saberlo. Había 1000 problemas en mi mente y esta interacción no era uno de ellos. Anika apretó los dientes y su rostro se sonrojó antes de irse furiosa. Algunos de los estudiantes me miraron. No me sorprendería que ella también hubiera intimidado a algunos de ellos. Joder, necesito algo en lo que ocupar mi mente. Esperar a que apareciera el enemigo era estresante. Parecía que todo podía ser peligroso. En el manga, esos detalles simplemente se pasarían por alto. En el rabillo del ojo. Vi al señor Ford enseñando a una estudiante nerviosa. Ella era sencilla, con cabello oscuro y ojos marrones, y un poco gordita. Su or brotaba salvajemente de ella mientras tenía una mirada concentrada en sus ojos. Pequeños jirones de Sword se manifestaron en sus manos, pero se dispersaron poco después. Anika, por supuesto, aprovecha esta oportunidad para desempeñar su papel de chica mala. Decirle algo. No podía oírla también desde aquí debido a los gruñidos de los demonios desde fuera de la barrera protectora. El señor Ford despidió a Anika con el ceño fruncido y ella no desafió la autoridad de la maestra. Ella todavía tenía una sonrisa en su rostro mientras se alejaba. Por lo que recuerdo, la gordita no estaba en el manga. Así que es seguro asumir que murió aquí. Aunque sí recuerdo de las pruebas que tenía un 62% de blaster. Bastante bien. Pero su nerviosismo estaba creando cierta ansiedad por el desempeño. En casos como estos, la ansiedad era más difícil de superar y probablemente más peligrosa que no tener ningún talento. Porque en casos de ansiedad, un exorcista podría manifestar una habilidad sin siquiera quererlo. Eso es peligroso tanto para el usuario como para todos los que la rodean. Aunque para que alguien así manifieste una habilidad especial, necesitaría ser talentoso y también tener mucho ort. Ella marcó todas las casillas. Será mejor que la vigiles por si acaso. Decidí acercarme un poco a ella para intentar escuchar lo que le decía el señor Ford. Respire hondo y mantenga la calma. No se preocupe por lo que digan los demás. Tiene talento y con tanto ort, su potencial es alto, dijo Ford. No estaba necesariamente equivocado. Porque el talento podría mostrar lo rápido que uno crecería. No significaba necesariamente que su potencial fuera alto. Esa carrera podría ser rápida, pero fue solo una carrera de 100 metros, mientras que otras personas caminaron lentamente, pero su carrera fue una maratón. Por lo general, Ord determinaba el potencial de un blaster, ya que con él se podían crear habilidades más peligrosas. Justo cuando estaba a punto de marcharme. De repente una mano estuvo sobre mi hombro. Era el señor Ford, cuando pasó de ser la chica sencilla a mí en un instante. ¿Querías hablar de algo?, preguntó con una sonrisa en su rostro y lucía como siempre confiado. Pareces nervioso. ¿Algo que te molesta?
Ahora que miré más de cerca, había un cierto borde en sus ojos que tal vez no había visto antes. Mierda. El nerviosismo me hizo parecer sospechoso. Capítulo 14. Soy el señor Ford. Talento. Ford era un hombre llamado talentoso. Su afinidad era del 68%, el pico del talento de nivel C, lo que significaba que tenía suficiente talento como para no preocuparse por su futuro. Por fin, así es como se suponía que debía ser. Cuando uno pensaba en blasters, la primera imagen que le venía a la mente era la de los exorcistas disparando rayos y destruyendo enemigos. Era la mejor afinidad para desarrollar habilidades para luchar contra un gran grupo de enemigos. Pero Ford no era así. Tenía una cantidad baja de ORT. Como blaster eso era una sentencia de muerte. Incluso si pudiera aprender a disparar un rayo más rápido que sus compañeros de clase. ¿Qué importaba si nunca sería capaz de crear un rayo que matara ni siquiera a una ardilla? Eso era algo que había pasado mucho tiempo en su juventud tratando de superar. Después de casi morir en sus 10 misiones para poder ingresar al examen de experto, y luego casi morir nuevamente en el examen. Finalmente convertirse en un exorcista experto. Lo siento, profesor, pero como dijo Anika. Ni siquiera puedo controlar mi ORT. Soy una inútil en todos los sentidos posibles. Miku, una joven ligeramente gordita, miró hacia abajo avergonzada. Quiero ser mejor, pero no puedo. Ford apretó el puño. Sabía lo que era no tener talento. Las personas nacen con un límite que no pueden superar. Quizás nunca tenga la oportunidad de ver el pico de lo que podría alcanzar una afinidad con Blaster, pero lo daría todo por sus alumnos. Así que no podía simplemente ver desvanecerse el talento que tenía frente a él. Tienes el talento. Lo único que extrañas es la mentalidad. Desde que Miku se unió a su clase, excepto por despertar a su ORT, no hizo muchos avances después de eso. Tenía orden, abundancia y talento de sobra. Ella tenía cosas que él nunca tuvo. Pero sus palabras no parecieron ofrecerle ningún alivio. Leí en algunos libros que aquellos que no pueden controlar ORT y son mentalmente inestables tendrán su ORT sellado. Ya que podrían crear una habilidad que podría lastimarse a ellos mismos o a quienes los rodean. Miku comenzó a llorar. Señor Ford, no quiero que se selle mi ORT. En mi pueblo solo yo tenía talento como exorcista. Mi madre está enferma, mi padre está muerto. Solo tengo 2 hermanos menores. Quiero ganar dinero para que vivan una buena vida. Señor Ford, es demasiado tarde para aprender ORT. Tonterías, todo joven tiene dificultades al principio. Espera un poco y algún día serás mi superior directo, dijo Ford con una sonrisa confiada. En verdad, a estas alturas ya habría sellado su ORT. Después de todo, solo hay un período de tiempo temprano en el que los talismanes pueden sellar de forma segura el ORT de alguien. Si alguien desarrolla una habilidad especial, sellar su ORT requeriría otra habilidad especial. Según todas las regulaciones, a estas alturas ya habría tenido su habilidad sellada. Pero puedo yo, como profesor, renunciar a mis propios alumnos. No me rendiré con ellos. Recordó las miradas que sus profesores le habían enviado en su juventud. Una vez que la expectativa, y después de ver que tenía a ORT bajo, solo había decepción en sus miradas. Sus alumnos nunca sufrirán así. Incluso si tuviera su ORT sellado, los demonios la encontrarían más deliciosa que un humano normal. Por eso aumenta el peligro. Como alguien que ha sido exorcista durante bastante tiempo, Ford sabía que a los superiores no les importaba cómo se comportaban aquellos a quienes sellaban su ORT después del procedimiento. Para ellos, estos estudiantes pobres ya no eran peligrosos y no ofrecían beneficios. Entonces los arrojaron a la calle sin nada. Respira hondo y mantén la calma. No te preocupes por lo que digan los demás. Tienes talento y con tanto ORT, tu potencial es infinito. La sonrisa de Ford se amplió. Si se descubriera lo que estaba haciendo, no había duda de que afrontaría graves repercusiones. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. Ni siquiera estaba pensando en eso. Entonces ella tiene problemas familiares. Quizás eso es lo que la está frenando. Debería enviar algo de dinero a su familia. 1 año de mi salario debería ser suficiente. Será mejor que lo haga bajo un nombre anónimo, para que no sienta que me debe nada. La pobre chica ya tiene bastante sobre sus hombros. Mientras pensaba eso, Ford sintió que alguien lo miraba. Se giró hacia el espectador y vio que era el niño del clan Espada Oscura. La mayoría de los clanes exorcistas del mundo utilizaron sus habilidades para cazar y matar demonios. Pero el clan Espada Oscura fue una excepción, usaron sus habilidades especiales para cazar y matar humanos.
Había historias de ellos secuestrando y usando a la familia y a los niños de su objetivo como cebo. A pesar de eso, Ford no iba a juzgar al niño por sus antecedentes. El niño miró a su alrededor, sus ojos se movían locamente, como una bestia acorralada. Mientras Ford se acercaba, el joven buscaba el peligro que no estaba allí. Estaba demasiado al límite para siquiera notar que Ford se acercaba a él con calma. ¿Querías hablar de algo? Pareces nervioso. Algo te molesta. Sabía un poco sobre él. Con fue el mejor alumno de Rana. Lo siento, señor. Estaba un poco nervioso. Estoy tratando de idear una habilidad especial y no sé qué debería implicar. El chico respondió, un poco demasiado rápido. Como si la respuesta hubiera estado preparada de antemano. Era un niño inteligente. Pero carecía de experiencia o estaba demasiado al límite para ser un buen mentiroso. No soy un maestro de bestias, así que al final deberías consultar al profesor Rana. Pero eso no significa que mi habilidad no te dé algo de inspiración. Tomé lo que algunos llamarían un giro irritantemente original sobre las condiciones al crear mis habilidades. Ford sabía que el niño probablemente estaba mintiendo, pero decidió no denunciarlo. Eso solo lo volvería más paranoico. En cambio, decidió llamar la atención del joven sobre otras cosas. Empecemos con la más peligrosa de mis condiciones. Que es la distancia, después de unos 20 metros mi habilidad es inútil. Eso fue una mentira a medias. Lo mismo le había dicho al director y a todos los demás. ¿Quién querría revelar sus debilidades? Si bien la distancia era una debilidad, fue alrededor de los 40 metros cuando su habilidad se volvió completamente ineficaz. La verdadera debilidad de su habilidad fue la misma que lo ha atormentado toda su vida. Una cantidad baja de OR provocó una condición forzada. Solo podía usar su habilidad 20 veces al día. Incluso eso se logró después de haber entrenado su control de OR al máximo y entrenado para aumentar su cantidad de OR. Su verdadera debilidad era una multitud de enemigos. Además, siempre debo tener un bigote ondulado y usar un traje cuando peleo. A pesar de que está hecho a medida, es difícil moverse con ropa tan formal. El peligro es temporal, pero la moda es eterna. Además, debo hablar en este extraño acento por el resto de mi vida. El señor Ford añadió una sonrisa después de decir eso. Intencionalmente no dejaba claro si estaba bromeando o no. Con esto, su curioso alumno debería tener suficiente inspiración para crear su propia habilidad. Además, no importa cuán fuerte sea el enemigo o cuán alta sea su defensa. Mi habilidad funciona en ellos. Intentó aliviar la ansiedad del joven. Mostrándole que su habilidad era bastante peligrosa, incluso si había un enemigo fuerte. La mayoría consideraría que las limitaciones de Ford son moderadas en comparación con algunas. Como su colega, el profesor Chain. Tenía el voto de nunca dañar a los humanos. Pero lo que Chain había hecho no era algo que nadie más pudiera copiar. Porque golpeaba a los estudiantes regularmente con sus cadenas. Aunque en sus propias palabras, estaba ayudando a los estudiantes, así que eso no contaba como dañarlos. Cadena era la definición de habilidades especiales adaptadas a la perspectiva de su creador. Pero eso ni siquiera fue lo peor. ¿Cuál sería el inconveniente si alguna vez rompiera ese voto? Nadie lo sabía. Ni siquiera el propio Chain lo sabía. Porque al crear la habilidad, aparentemente no pensó en eso. La mayoría de los que conocían su habilidad asumieron que las cadenas lo atacarían y matarían. No importa cómo podría fortalecerme. Poner condiciones tan imprudentes como esa era como una sentencia de muerte. Ford solía odiar sus restricciones a la hora de crearlas. Pero tenía que admitir que se encariñó con sus propios modales caballerosos. El juego de roles era bastante divertido, especialmente cuando molestaba a otras personas, principalmente a Chain. Pero a Rana le gustó y eso era lo único que importaba. Gracias, los tensos hombros de Con se relajaron un poco. Me has dado algunas ideas nuevas para mi habilidad especial. Esta vez no parecía estar mintiendo. O tal vez antes de que entrara en pánico y no pudiera mentir lo suficientemente bien. De cualquier manera, el joven parecía sentirse mejor. Espere, profesor. ¿Por qué este bosque se llama Bosque Encantado? La voz del joven tembló como si hubiera notado algo. Por supuesto, se debe a los demonios fantasmales que posee. Ford entendió lo que el niño estaba insinuando. ¿Cómo no me di cuenta de eso antes? Pero un niño sí. Ford respiró hondo y susurró. Mantenga la calma. El bosque encantado recibió su nombre debido a sus demonios fantasmas espectrales de clase alta. Era extraño que fueran atacados por un demonio vaca y un demonio ogro.
También fuera de la barrera, había otros demonios, que no deberían ser residentes en esta área. En realidad, ahora que miró de cerca. Demonios gorila, demonios osos, demonios halcón de 2 cabezas y muchos más que no deberían ser nativos de aquí. Algo andaba mal, terriblemente mal. Estaban rodeados y solo ahora se dio cuenta. Mientras se volvía hacia Con, quien ahora estaba levantado y tenía una espada en la mano. Bien, ya está en guardia. Debería ir y avisarle a Rana también. Entonces podremos preparar una contramedida. Ford sintió temblar el suelo bajo sus pies. Le dio un puñetazo a Con mientras saltaba hacia atrás. Gritos melódicos disparó su habilidad especial a la cosa que surgió del suelo donde había estado anteriormente. La cosa tenía un exoesqueleto metálico oscuro y un cuerpo largo que se elevaba sobre un edificio de 7 pisos. La criatura tenía muchas piernas. Era un demonio 100 pies. El monstruo se congeló en su lugar por una fracción de segundo cuando fue golpeado por la habilidad de Ford. Un demonio de clase alta. A pesar del peligro, estaba dentro. Ford no pudo evitar mirar a sus alumnos. Todos trepaban y huían cuando comenzaron a aparecer grietas en la barrera. Los demonios de afuera habían comenzado a atacar la matriz protectora. Maldita sea. Esta será una pelea grupal. Solo tengo 16 usos para mi habilidad. Además, este demonio 100 pies tiene un cuerpo grande. No llevo nada encima que pueda asfixiar a algo de ese tamaño. El 100 pies había vuelto a sus sentidos mientras Ford miraba hacia otro lado y cargaba contra él nuevamente. Ford no tuvo más remedio que apuntar de nuevo. Gritos melódicos golpeó al demonio, esta vez estaba a solo un brazo de distancia. Como el demonio estaba más cerca, la habilidad de Ford sería más fuerte. Pero el demonio que cargaba contra él no se detuvo ni por una fracción de segundo. Lo siguiente que vio Ford fueron las pinzas del demonio 100 pies viniendo hacia él. No había nada que pudiera hacer, ya que perdió toda sensación debajo de su abdomen y brazos. Solo quedaba una sensación de dolor fantasma. Ford se miró la parte inferior de su cuerpo mientras caía, y el tiempo pareció ralentizarse mientras miraba los rostros de todos. Miku, a quien había estado ayudando hasta ahora para intentar solucionar su ansiedad. Ella tenía los ojos muy abiertos mientras lo miraba. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero todo estaba sucediendo tan rápido que ni siquiera las lágrimas tuvieron tiempo de caer. El 100 pies giró su cuerpo, rompiendo la barrera. Todo el campamento quedó destruido cuando el cuerpo de Ford estaba a punto de caer al suelo. Con atrapó el cuerpo de Ford justo cuando estaba a punto de golpear el suelo de cabeza. El joven tenía los ojos muy abiertos y respiraba con dificultad. Parecía como si su cuerpo se hubiera movido por instinto para atraparlo. Ford sintió que el calor se filtraba de lo que quedaba de él y se enfrió. Lo último que vio Ford fue a Con. El joven tenía una mueca de dolor en su rostro. Aunque el miedo estaba escrito en todo su cuerpo, a diferencia del otro que dejaba que el miedo los abrumara y entraba en pánico. A pesar del terror que Con debía estar sintiendo, no parecía sorprendido. El brillo lógico en sus ojos era algo que Ford nunca había visto antes. Sálvalos. Eso fue lo último que Ford intentó decir. Al final, solo pudo pronunciar el mensaje hacia Con, y no supo si el niño lo había visto. Incluso cerca de la muerte, su mente analizaba la situación. Ford era quien mejor conocía las debilidades de su habilidad especial. El poder bruto no fue un factor en la efectividad de su habilidad. Melodic Screaming podría funcionar con cualquiera. A menos que la criatura sobre la que se utiliza esté siendo controlada remotamente, a la criatura no le importa el dolor o lo que está viendo. Porque alguien más lo está usando como marioneta. Probablemente alguien cercano. Quería decir eso en voz alta. Pero no tenía poder para hacerlo. El mundo alrededor de Ford se oscureció y él exhaló su último aliento. Una imagen de Rana apareció mientras ella lo recibía con los brazos abiertos. Decir algo que no pudo oír. Sabía que era una alucinación creada por su mente moribunda. Nunca tuve la oportunidad de invitarla a salir. Capítulo 15, el destino de un personaje secundario. Lo único que podía escuchar era mi respiración agitada y rápida. Todavía tenía el cadáver del señor Ford en mis brazos. Le faltaba todo lo que estaba debajo de su estómago. Sus intestinos y órganos se estaban derramando en mis manos. La sangre pegajosa y el olor cobrizo eran nauseabundos. Todo había sucedido tan rápido. En un segundo estaba hablando con el señor Ford, y al siguiente su cuerpo fue cortado en el aire por las pinzas de un 100 pies gigante. Al final de ese segundo, había atrapado la mitad de su cadáver en mis brazos.
Su boca se había abierto y cerrado un poco como si quisiera decirme algo. Este hombre me empujó y me salvó la vida cuando el ciempiés salió del suelo. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer por él. El demonio ciempiés salió del suelo, mostrando todo su cuerpo. El monstruo era tan alto como un edificio de 10 pisos y su cuerpo era tan grueso como un autobús. Sus piernas se retorcieron de una manera repugnante. El exoesqueleto negro era más grueso que el revestimiento metálico de un tanque blindado. Era un demonio de clase alta. No tenía ninguna duda al respecto. Balanceó su cuerpo como una cuerda. El tamaño del demonio era suficiente para destruir todos los campamentos que los estudiantes habían levantado. Mover su cuerpo de esa manera creó un fuerte viento que me empujó hacia atrás y el cuerpo del señor Ford se cayó de mis brazos. Algunos de los estudiantes quedaron atrapados en el ataque y sus cuerpos cayeron al suelo. Todo hasta ahora había sucedido en menos de 2 segundos. El cuerpo del demonio ciempiés se balanceaba hacia mí a velocidades vertiginosas. Mover. Muévete, maldita sea, o estás muerto. Finalmente, recuperé el sentido y me agaché bajo el columpio. Mi mente ya ni siquiera pensaba en las personas que morían, en el manga o en lo que fuera. Cada célula de mi cuerpo pensaba en sobrevivir. Clan. Se escuchó el sonido del vidrio rompiéndose. El demonio ciempiés había destruido la barrera que rodeaba el campamento. Los monstruos del exterior habían invadido como un maremoto de muerte. En menos de un segundo, la muerte me rodeó. Era ahora o nunca activar mi habilidad especial. Eliminar a la persona con la habilidad más peligrosa es de sentido común, dijo una voz desconocida. Fue como si me hubieran echado encima un balde de agua fría. Me detuve justo cuando estaba a punto de activar mi habilidad. Los monstruos todavía estaban bastante lejos ya que yo estaba en el medio del campamento. La voz pertenecía a un hombre vestido con una tela gris suelta a su alrededor. Parecía una especie de versión bastarda del kimono. Era guapo y delgado. Como uno de esos ídolos del K-pop. Solo por su apariencia parecía que un adolescente podría matarlo a golpes. Pero sabía quién era esta persona. Nunca tuvimos ninguna posibilidad contra alguien como él. Mientras los demonios de clase baja que habían estado fuera del círculo protector invadieron, el profesor Rana miró a su alrededor, presa del pánico. Sus ojos se posaron en el hombre sentado indiferentemente en el árbol y su rostro palideció. Ella también se dio cuenta de que ahora no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir. Inesperadamente, en lugar de huir o dejar que los nervios la dominaran, Rana respiró hondo y su mirada se agudizó. Había una mirada resuelta en ella, como si hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Todos. Esta es mi última orden y lección como su maestro. Corran. Los detendré. Sacó su rana característica. Estaba planeando sacrificar su vida para ganar algo de tiempo. Un esfuerzo noble por su parte, pero lamentablemente inútil. Alguien al nivel de su oponente ni siquiera sería frenado por ella. No recomendaría huir, dijo el hombre en el árbol. Tan pronto como lo hizo, la cabeza de uno de los estudiantes fue aplastada por un mono de 4 brazos que bajó de los árboles. La columna vertebral de otro estaba doblada por una especie de demonio de roca. Hubo muertes espantosas. Un pequeño ejército de ojos brillantes desde los árboles nos miraba fijamente. Como si fuéramos solo una presa. Bien. Para ti, que te quedaste atrás y escuchaste mi consejo, podrás sobrevivir un poco más. Por cierto, cada uno de esos demonios recién llegados que te rodean son al menos de clase media. Así que no tienes ninguna posibilidad de escapar. El extraño hombre sentado junto al árbol sacó una pipa larga y empezó a fumar como un hobbit. A pesar de todos los monstruos a su alrededor, parecía cómodo. Incluso si no tuviera conocimiento del manga. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba pasando. El hombre estaba controlando a los monstruos. No puedes escapar. Así que muéstrame algo interesante. Mi corazón empezó a latir locamente. Cada poro de mi cuerpo respiraba aire frío. Afortunadamente, debido a mi cautela, había asegurado mi supervivencia temporal. A diferencia de los demás, yo no había puesto demasiada fe en la barrera protectora. No había nada que pudiera haber hecho por ellos. No sabía cómo sería destruido este campo. La heroína, Anika, disparaba algunos rayos con sus dedos como si fueran balas. Pero solo había pasado una semana, por lo que no estaba ni cerca de que sus explosiones tuvieran suficiente poder penetrante para matar a un demonio de clase media. ¡Ey! Llamé al hombre. A pesar de los gruñidos de las bestias y los gritos de la gente, sabía que él podía oírme. ¿No es esto injusto?
Que los nuevos estudiantes luchen contra demonios de clase alta y media. Ese hombre era alguien que vivió en la cima del poder humano. El que se decía que era el más cercano al sabio. Al menos esos eran los rumores que circulaban cuando era exorcista. Pero había una cosa que sabía. A sus ojos éramos ratas. No, incluso eso es demasiado, éramos más bien moscas. ¿Qué significó para él la muerte de una mosca? Poco. Pero si quisiera entretenerse con nuestras muertes, entonces no jugaría una mano abrumadora. ¿Cuál fue la diversión de una matanza unilateral? Si todos supieran cómo terminaría la historia, ¿por qué leerla? Era como saberlo todo sobre todo. Si alguien tuviera omnisciencia sería la persona más aburrida del mundo. ¿Injusto? La vida es injusta, chico. Aunque sus palabras fueron como si no dejara de atacar. Pero por el rabillo del ojo, noté que algunos de los demonios que cargaban contra mí cambiaron de objetivo. Por supuesto, actué como si no me diera cuenta. No fue difícil seguir actuando asustado. Porque estaba muy asustado. Sabía que en un abrir y cerrar de ojos, mi oponente podría cambiar de opinión. Dado que la composición del grupo había cambiado, la historia también. Originalmente, se suponía que este hombre atacaría y masacraría a casi todos los miembros del grupo del personaje principal. Pero ahora estaba claro que incluso durante la historia original, había elegido un grupo al azar para enfrentarlo. Esto era algo que había tenido en cuenta, un 33% de posibilidades de peligro. Tiré los dados y perdí. Maldita sea. A diferencia del personaje principal. No tendré un poder secreto si dejo que mis sentimientos se derramen. Así que intenté respirar de forma calculada y mantener la calma. O al menos dar la ilusión de estar tranquilo. Tú también eres un maestro de las bestias, ¿verdad? ¿No le harías al menos un pequeño favor a tu hijo? ¿Maestro de las bestias? Él levantó una ceja interrogante y se rió entre dientes. Niño. A mi nivel, las afinidades no importan demasiado. Soy el más grande que existe y jamás lo habrá en cualquier afinidad. Claro, estos monstruos están bajo mi control. Pero no importa qué afinidad tenga. Nací. La grandeza era algo grabado en mi propia existencia. La forma en que hablaba era como la de alguien que tenía un 100% de convicción en sus palabras. Como si acabara de decir que el agua estaba mojada. En resumen, era un bastardo loco. Además de eso, si hubiera una foto al lado de la palabra narcisismo, entonces sería una foto de él. El labio del hombre se curvó hacia arriba. Pero no era una sonrisa, eso quedó claro por la mirada en sus ojos. Parecía más bien una mueca burlona. Haz tu mejor esfuerzo y sobrevive, chico. Te apoyo. Al igual que uno apoyaría a su insecto favorito para ganarle a una araña. Las bestias inmediatamente volvieron a mirarme. Incluso el discurso que había preparado no funcionó. Bueno, así es la vida a veces. Estudias mucho e incluso te sientes seguro durante el examen. Sin embargo, los resultados son una mierda. A veces la vida hace que uno se pregunte si sus esfuerzos valen la pena. Si aún así termino muriendo después de todo, eso va a apestar. Pero al menos salí en mis términos, sí, a la mierda. De ninguna manera voy a pensar siquiera en morir hoy. Hay todo este mundo maravilloso que tengo que explorar. Desde que llegué aquí los únicos pensamientos en mi mente han sido sobrevivir. Pero sobrevivir solo para vivir constantemente al filo de la espada no era algo que quisiera. Docenas de demonios cargan contra mí. Miles de pensamientos vinieron a mi mente. Intentando encontrar alguna forma inteligente de escapar de esto. Pero todo fue inútil, fui yo quien tomó esta decisión. No era como si no hubiera predicho algo como esto. Siempre trabajé bajo el supuesto de que las cosas no saldrían bien. Habilidad, actívate, dije las palabras en voz alta y cerré los ojos para ayudarme a concentrarme. El único sonido que pude escuchar fue el de mi corazón. Latía como un motor. Estaba asustado. Necesitaba que mi miedo desapareciera, pero eso no era algo que pudiera borrar simplemente. Quería estar tranquilo, como cuando jugaba esos juegos. Era más fácil hacer un buen movimiento cuando alguien estaba tranquilo. En mi última vida, solía jugar ajedrez en línea. Fue allí donde aprendí que los bots tenían la capacidad de jugar mejor que los humanos. Incluso en el nivel más alto, un ser humano puede cometer errores. No hacen el movimiento perfecto. Ya había dado limitaciones estrictas a mi capacidad. Entonces tenía que ser una habilidad bastante fuerte. Además, tenía una afinidad superior al 60%, por lo que crear una habilidad fuerte fue más fácil. Lamentablemente, debido a una de las limitaciones, no pude probar cómo funcionaría. Dar orden.
Una frase repentina apareció en mi mente. No fue un sonido, sino más bien el conocimiento de lo que se estaba preguntando. ¿Tengo que darle una orden? ¿Qué se supone que significa eso? No podía probar las cosas ahora. Podía sentir el aliento del monstruo acercándose a mí. En 1 o 2 segundos, me destrozarían. Orden, ayúdame a sobrevivir. Después de eso, mi cuerpo se entumeció y perdí toda sensación. Al crear una habilidad especial. Normalmente se estudiaría mucho sobre ello. Por ejemplo, el profesor Chain probablemente usó un arma de cadena antes de crear su habilidad. Por eso la gente que crea algo suele utilizar algo con lo que está muy familiarizado. Pedido aceptado. El objetivo es la supervivencia. Empezar juego inmediatamente mi visión de las cosas cambió y todo sentimiento de mi cuerpo desapareció. Me estaba mirando a mí mismo desde un punto de vista de tercera persona. Como en esos juegos en tercera persona. En mi última vida, pasé mucho tiempo haciendo muchas cosas inútiles para disfrutar a corto plazo. Lo cual fue una pérdida de tiempo que disfruté. Pero ese tiempo inútil se había convertido en la experiencia que necesitaba para mi habilidad. En el rabillo de mi ojo. Vi algo extraño. Nombre, con. Maestro 65,9%. Creador 20,7%. Desintegrador 9,3%. Guerrero 4,1%. Fortaleza 13, 81. Aguante 12, 102. Agilidad 15, 99. Descripción. Una persona transmigrada, un joven relativamente talentoso y un exorcista de mala calidad. Clasificación de peligro, E. Puede que haya puesto demasiada experiencia de juego en esta habilidad. Capítulo 16, Lucha. Anika tenía talento y lo sabía. Incluso antes de llegar a la 7ª Academia de Exorcistas, sabía que tenía una gran afinidad por Blaster. Más del 80%. Eso era algo que aparecía una vez por década. Que alguna vez fue una generación. Debería haber sido la protagonista de su época. Pero, por supuesto, otro talento monstruoso tenía que aparecer al mismo tiempo que ella. Quitándole todo a ella. Eso era lo que siempre la ponía de los nervios. Pero hoy fue diferente. ¿Por qué estaba siquiera pensando en sus celos mientras luchaba por mantenerse con vida? Ella no lo sabía. ¿Era esto a lo que se refería su vida? ¿Una prisión de inseguridades? Ah, ayúdame. Por favor. ¡No! Mamá, quiero. La gente a su alrededor moría y gritaba de dolor. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar. Ella tampoco se atrevió a mirar, temiendo que su corazón vacilara. Disparar pequeños rayos con sus manos era el poder básico de un blaster. Ni siquiera era algo que se considerara una habilidad especial. Cualquier blaster con control básico de OR podría hacerlo. Estaba muy orgullosa de poder hacer algo como esto solo una semana después de ingresar a la academia. Aunque había hecho un poco de trampa, debido a que pudo controlar su OR incluso antes de ingresar a la escuela. Esto era lo que había planeado usar y demostrar que era superior al otro genio de una vez cada 1000 años. Un demonio se acercó a Anika, sacándola de su estupor. A diferencia de la primera ola de demonios, de quienes ella había matado a un par. Este era de clase media y tenía cuerpo de caballo con cabeza de oso. Cuando rugió hacia ella, había una cara en la parte posterior de la garganta del oso. Era combustible de pesadilla. Instintivamente supo que era una abominación. Todos los demonios eran así. Apuntó su dedo a la criatura y reunió un orbe de orden en la punta. Era del tamaño de una pelota de tenis, pero se volvía más tenue con cada segundo. Me estoy quedando sin Ord. Ya había matado a más de una docena de demonios de clase baja. Ni siquiera ella era tan ingenua como para pensar que podía derrotar a todos los demonios que había allí. Necesito un disparo explosivo y abrir una vía de escape. Pero mientras ella pensaba eso, miró a los compañeros moribundos que la rodeaban. Inicialmente había 10 compañeros y 2 profesores. Ahora eran 5 compañeros y un profesor. Ese mismo maestro tampoco tenía ninguna habilidad de lucha. Aunque había almacenado una cantidad impía de talismanes en su rana y seguía usándolos rápidamente. Pero los talismanes no eran tan efectivos. Anika disparó su ráfaga al demonio de clase media que cargaba hacia ella. El disparo alcanzó al demonio justo en su cara de oso y su cuerpo de caballo se tambaleó un poco. Pero el demonio seguía atacando a ella. No voy a morir así. Me convertiré en uno de esos exorcistas legendarios de las historias. Los dioses me han dado talento. No lo desperdiciaré así. Su cuerpo tembló de miedo.
Su situación empeoró aún más cuando otro demonio aterrizó junto al caballo y la vio. El nuevo demonio era un gorila de 4 brazos, con 2 ojos redondos que parecían pertenecer a un pez muerto. Cargaron contra ella. Anika intentó un último disparo con todo su orb, pero se sintió mareada. Debido a la terrible situación y al pánico, no se había dado cuenta de que estaba completamente fuera de orb. Pero justo cuando los demonios se acercaban, una sombra saltó sobre la espalda del demonio caballo. Le atravesó una oreja con una espada y le salió por la otra. El cuerpo del demonio con cara de oso cayó al suelo. Tan pronto como lo hizo, el demonio gorila de 4 brazos se dio cuenta de lo que había sucedido y golpeó al atacante. Pero el humano se apartó del camino, llevándose la espada consigo. Usó el gran cuerpo del gorila de 4 brazos como palanca para moverse bajo su balanceo. Gafas redondas, demasiado grandes para su cara. Miradas sin pretensiones y ojos indiferentes. Quien acababa de salvarla era Kon. Una de las personas que odiaba. Estaba por debajo de ella en talento. Su distancia en talento era grande. Ella siempre odió que a pesar de estar por debajo de ella, a él nunca parecía importarle ni un poco. Nunca mostró signos de celos o incluso ningún sentido de competencia. Era como si siempre hubiera algo más en mente. Él la miró. Mientras que antes sus ojos siempre estaban nublados como si no estuviera mirando a la persona frente a él. Kon la estaba mirando con algo que ella nunca había visto. Su mirada era una frialdad de máquina. Mientras el demonio gorila bajaba sus puños, Kon apuntó la espada hacia los puños y el gorila apuñaló la espada con su puño. El demonio gorila gritó de dolor y tiró de la espada. Kon soltó el arma y el demonio tropezó. Kon no tardó ni una décima de segundo en preocuparse por perder su arma. Sacó un pequeño cuchillo del tamaño de un dedo y lo arrojó a los ojos de la bestia con precisión milimétrica. ¡Rarru! El demonio rugió y agitó sus brazos salvajemente. Kon ni siquiera se inmutó, como si el miedo ni siquiera fuera algo que sintiera. Luego, con otro movimiento suave, arrojó otro cuchillo al otro ojo del demonio y lo cegó. Una serpiente con patas de araña peludas salió de la sombra de Kon. Era un demonio con una habilidad especial y Anika estaba a punto de advertirle. Pero antes de que cualquier ruido pudiera salir de mi boca, arrojó un cuchillo y apuñaló al demonio serpiente directamente en la cabeza. Ni siquiera miró para confirmar que su ataque había aterrizado. ¿Tenía ojos en la nuca? De repente, la mitad de los demonios de los alrededores volvieron sus ojos hacia él. Eran demonios de clase media o baja. Inmediatamente cargaron con rugidos enloquecidos. Anika sintió que debería ayudarlo de alguna manera. Pero estaba demasiado asustada para hacer algo. En cambio, ella retrocedió. Por una fracción de segundo más, quiso vivir. Así que correr era la mejor opción, dejarlo atrás y aprovechar la oportunidad para escapar. Pero ella no podía hacer eso. Odiaba a todos en su año. Pero también tenían familias y gente esperándolos. No quiero morir, murmuró Anika en voz baja y dejó de retroceder. No porque ya no tuviera miedo. Pero debido a lo que vio desarrollarse frente a ella, era algo sacado directamente de un libro de cuentos. Estaba fuera de la lógica. ¿Estoy alucinando? Ella se preguntó. La forma en que Kon se movía no era rápida. A diferencia del momento en que el profesor Chain luchó contra el demonio, ella podía ver los movimientos de Kon tan claros como el día. Fue como un hermoso baile. Un extraño demonio parecido a un ciervo con patas humanas intentó ensartarlo. Kon agarró a un demonio parecido a un perro con orejas humanas y lo pateó en la carga del demonio ciervo. Que ensartó al perro demonio. Kon engañó al demonio gorila llamando su atención. El gorila lanzaba un puñetazo o un portazo, y Kon se apartaba del camino justo cuando estaba a punto de ser golpeado. Haciendo que el gorila golpee a otro demonio. A muchos de estos demonios de clase media, Kon no tenía el poder de ni siquiera herirlos. Pero usó sus ataques unos contra otros. Además, cuanto mayores fueran los números que lo rodeaban, mejor. Ya que había más margen de error por parte del demonio. De repente, las briznas de hierba bajo su sombra se movieron y trataron de agarrarlo. Kon saltó hacia adelante y usó como trampolín a un demonio que parecía un humano con un orbe por cabeza. Los demonios empezaron a morir uno por uno. No mucho después, se formó un montón de más de 20 demonios a su alrededor. Aproximadamente 3 de esos demonios eran incluso de clase media. Un monstruo absoluto, murmuró Anika en voz baja, sus piernas se sentían débiles. No podía creer lo que veía. El tipo que nadie podía notar entre la multitud ahora estaba derrotando demonios contra los que no tenía ninguna posibilidad.
Al final, estaba sobre una pila de cuerpos de demonios. Respiraba con dificultad, pero lo extraño era que no tenía ninguna herida en el cuerpo. Anika sabía que ya debería haber escapado o haber intentado encontrar un escondite. Pero no podía quitarle los ojos de encima a este perdedor de apariencia normal. Maldita sea, eso es genial, de repente dijo algo el hombre sentado en la rama de un árbol y fumando en una pipa larga. Amigo. Ni siquiera has estado en la academia de exorcistas durante una semana y ya estás eliminando demonios de clase media. El hombre se rascó la barbilla y sonrió. No eres tan fuerte. En realidad, deberías tener dificultades con los demonios de clase baja. Por eso sabías que no serías capaz de matar demonios de clase media con tus armas y les lanzaste los ataques de otros demonios. Simplemente maravilloso. Él aplaudió. La sonrisa en su rostro era algo que un hermano mayor podría mostrarle a su hermano menor cuando obtuviera buenas calificaciones. Fue orgullo. Kon no respondió y comenzó a caminar hacia el hombre que claramente era el que estaba detrás del ataque. Maldita sea. Eso es espeluznante, el hombre dio una bocanada de su larga pipa de humo, sopló el humo por la nariz y sonrió. Soy bastante bueno detectando ahora y las intenciones negativas que contiene. Bueno, en realidad soy el mejor en eso. Pero no siento ninguna intención maliciosa por tu parte. Kon no respondió ni dijo nada. Simplemente caminó hacia el árbol, sacó un talismán y lo puso en el árbol. Inmediatamente el árbol se incendió. Vaya, ni siquiera tienes miedo, aplaudió el villano con alegría y saltó del árbol. Aterrizando justo al lado de Kon. Lo que provocó que el exorcista blandiese una espada, sin siquiera mirar. El malvado lo esquivó. Pero a medio movimiento la espada se le escapó de las manos a Kon y se convirtió en un proyectil. Pero el hombre utilizó dos dedos para atrapar el proyectil. Un ataque perfecto para esa situación. Creo que estoy empezando a entender tu habilidad. A pesar de que el hombre hablaba, Kon no detuvo su implacable asalto. Al mismo tiempo, los demonios también dejaron de atacar y retrocedieron. Como si estuvieran esperando el resultado de la pelea entre Kon y el hombre. El hombre sacó un libro oscuro, tenía un ojo rojo en su cubierta oscura. Una vez que abrió el libro, disparó un rayo hacia Kon, y tan pronto como el rayo aterrizó, se quedó congelado en su lugar. En lugar de aprovechar la inmovilidad de Kon. El hombre creó cierta distancia entre ellos. Sé que estás fingiendo que estás congelado en el lugar por el libro del terror. Kon se movió de nuevo, una vez que quedó claro que el exorcista demoníaco no se dejó engañar. Anika no pudo evitar sentir que el nombre libro del terror le resultaba familiar. Alguien famoso lo usó. Además, para que el objeto cause un aturdimiento en alguien que aparentemente no tiene límites, debe ser un objeto mágico muy fuerte. Los creadores eran la única afinidad que podía imbuir a los objetos con Ort. Los objetos mágicos generalmente fueron creados por un creador que murió y sus obsesiones persistentes dejaron sus habilidades estancadas en este mundo. Como era de esperar, tu habilidad es de tipo control humano. Solo hay una situación en la que una habilidad de control humano no funciona en ellos. Eso es cuando ya están controlados por otra persona. Tienes que matar al maestro si quieres intentarlo. Y poner a ese humano bajo tu control. Aunque contigo, esa lógica no funcionaría. El hombre explicó el conocimiento prohibido como si no fuera nada. Créame. Soy un experto líder en lo que respecta a... En realidad, soy el mejor en esto. Al igual que soy el mejor en todo lo demás. Cuando lo escuchó decir todas esas cosas, Anika armó cada pieza. Solo había una persona en este continente que tuviera tanto conocimiento sobre las técnicas tabú. Especialmente aquellos que implicaban controlar a los humanos. Él fue la causa de por qué están prohibidas las técnicas de control humano. Los usó para controlar al rey del país y empezó guerras. Con el permiso del rey, estudió muchos conocimientos prohibidos e hizo experimentos tabú. Este hombre fue la razón por la que a los maestros de las bestias se les prohibió crear habilidades de control humano. De exorcista demoníaco, el nombre era algo temido por todos. Ahora que Anika se dio cuenta con quién estaban tratando. No tenemos ninguna posibilidad de derrotarlo. Exorcista demoníaco, su nombre real no era público, pero ese era el epíteto del humano con la mayor recompensa por su cabeza. Quien lo mate obtendrá la gratitud de la familia real y una riqueza que durará generaciones. Incluso podrían convertirse en nobles de alto rango. Aunque encontrar al exorcista demoníaco no sería difícil. Con sus bestias demoníacas siguiéndolo a todas partes, siempre dejaría un rastro. Ningún exorcista fue tan ingenuo como para aceptar tal petición. Oh.
¿Descubriste quién era yo? Él la miró, los ojos de los exorcistas demoníacos estaban oscuros. Pero de vez en cuando brillaban con un brillo gris desconocido. Pero en esa fracción de segundo, él se giró para mirarla. El exorcista demoníaco había quitado los ojos de su oponente y la espada de Kon se dirigió hacia el cuello del hombre. Capítulo 17, Dulce Miedo. ¿Sí? Eso es todo. Anika se alegró. Como el exorcista demoníaco no estaba mirando hacia la espada entrante. Estaban a punto de ser salvados de este infierno. El exorcista demoníaco se reclinó. Sin mirar el ataque de Kon, la cuchilla todavía cortó un mechón de su cabello. Aunque el ataque furtivo se ejecutó casi a la perfección. La diferencia de velocidad era demasiado grande. A pesar de que casi le cortan la garganta, el exorcista demoníaco tenía una sonrisa en su rostro. Ya veo. El aspecto de control de tu habilidad funciona controlándote a ti mismo. Haciendo que la compostura y ciertos aspectos adquiridos por la experiencia sean nulos. Como efecto secundario, no puede ser controlado por otra habilidad. Los exorcistas eran seres raros. No era una profesión que muchos quisieran, ya que el destino de un exorcista suele ser peor que la muerte. Los demonios podían torturarlos y curarlos repetidamente, y en el trabajo sucedían locuras cósmicas y muchas otras cosas horribles. La esperanza de vida de un exorcista era de 20 años. Entre todos ellos, los exorcistas expertos y de rango superior eran raros. Por eso estaban exentos de la ley. Entonces, si eres un exorcista fuerte, incluso si estuvieras un poco loco, las autoridades intentarían cubrir tus malas acciones para poder mantenerte en su país. Exorcista demoníaco, un ex-exorcista de élite, la persona que manipuló al emperador del país y comenzó una guerra. Si había un lugar abierto en los 22 exorcistas especiales en ese momento. Podría haber conseguido un lugar. Llamarlo peligroso era quedarse corto. Kon continuó arrojándole algunas agujas al hombre. Cada uno de los proyectiles estaba recubierto por una fina membrana que Anika dedujo que probablemente era veneno. A pesar de todo eso, el exorcista demoníaco lo esquivó y continuó hablando como si nada estuviera pasando. A pesar de que todos me llaman exorcista demoníaco, ese no es mi nombre real. Cuando tenía tu edad, yo era solo otro maestro de las bestias con un 81% de afinidad. Aunque después del primer mes en la academia, ya había aprendido lo que había. Aprender de la academia. Después de eso, la gente siempre trató de impedir que obtuviera más poder. Mientras Anika se concentraba y escuchaba la historia del exorcista demoníaco. Sintió una mano en su hombro. Era la profesora Rana, respiraba con dificultad. A su gran rana familiar le faltaba un trozo de vientre y sangraba por el costado. Probablemente iba a morir pronto. Anika, regresa. No te quedes tan cerca de esos dos, la trajo Rana. Donde se habían reunido los otros estudiantes supervivientes. Las bestias ya no atacaban. Algunos todavía se estaban dando un festín con los cadáveres de sus compañeros fallecidos. Algunos lloraron y otros lloraron. Pero nadie fue tan estúpido como para intentar intervenir. Por alguna razón, los demonios no atacaban a nadie y nadie quería romper ese status quo. A pesar de todo esto, Anika no se concentró en sus compañeros moribundos. Pero en la pelea, si es que se le puede llamar así, entre el exorcista demoníaco y Kon. Justo cuando estaba jugando con Kon, el rostro del exorcista demoníaco se iluminó. Tu forma de crear este tipo de habilidad de autocontrol es nada menos que un genio creativo. También es completamente contrario a mis habilidades. El rostro del exorcista demoníaco se volvió frío. En realidad, tu habilidad es directamente contraria a la mía. Si nuestra diferencia de poder no fuera tan grande, habrías sido un oponente problemático. El corazón de Anika se estremeció ante esas palabras. Ahora sabía que esas palabras habían sellado el destino de Kon. Después de todo, nadie querría que existiera alguien que fuera completamente contrario a sus habilidades. El control humano no funcionó contra Kon, y sumar números también parecía inútil. Mientras su cuerpo se mueve de una manera extraña, no resultó herido a pesar de luchar contra muchos enemigos a la vez. Pero lo que pasó después hizo que el rostro de Anika palideciera. Un bulto se hizo evidente en la túnica del exorcista demoníaco. Se sacudió y sonrió locamente de oreja a oreja. La boca humana no debería poder extenderse tanto. Casi parecía como si le partiera la cara por la mitad. Te dejaré vivir hoy. Su voz era extraña, casi como un gemido. Parecía emocionado y un escalofrío recorrió la espalda de Anika. ¡Qué pervertido! Tener a alguien que es una debilidad directa para mí es algo asombroso.
Esta es la presión que necesito en mi vida para fortalecerme. Su loca divagación continuó hasta que desapareció. ¿A dónde fue él? Anika lo miraba fijamente y no había parpadeado. Sin embargo, el exorcista demoníaco no estaba en ninguna parte. Anika sintió aparecer una sombra a su lado. Al levantar la vista, se encontró con unos ojos gris oscuro. Era el exorcista demoníaco. Su mente aún no podía comprender lo que había sucedido. Se escuchó el sonido de una bofetada. La cabeza de alguien cayó al suelo. Era la cabeza de una mujer con cabello verde y tenía los ojos muy abiertos llenos de terror y la boca abierta. Profesora Rana. La garganta de Anika se sentía seca y el miedo abrumaba sus sentidos. No podía moverse, temblar ni llorar. El exorcista demoníaco estaba justo a su lado. A pesar de haber matado a uno de sus profesores favoritos. Ella no reaccionó de ninguna manera. Su cuerpo estaba abrumado por el terror absoluto. Empezó a temblar como un gatito en la nieve. Débil, impotente y pronto muerto. Estoy al alcance de la mano. Estoy al alcance de su brazo. Estoy al alcance de su brazo. Estoy al alcance de su brazo. Estoy al alcance de la mano. Esperaba que llegara el sonido de una bofetada y que su cabeza girara. Anika casi dio la bienvenida a la muerte. Al menos así ese miedo desaparecería para siempre. La muerte sería la solución a este terror eterno. Cada segundo parecía una eternidad. Anika sintió el miedo de que un león la persiguiera, pero nunca se la comiera. Traté de hacerle estallar la cabeza con una bofetada. Pero la decapitación tampoco es mala, suspiró Demonic Exorcist con decepción. Pateó la cabeza del profesor Rana y luego se encogió de hombros y se volvió hacia Kon. Necesitas algo de venganza y razones para odiarme. La venganza siempre crea a los oponentes más fuertes, y esta maestra parecía la más dulce. Incluso estaba dispuesta a arriesgar su vida por sus alumnos. A los estudiantes generalmente les gustan los maestros así, ¿verdad? El exorcista demoníaco le dirigió una mirada de reojo. Las piernas de Anika se doblaron. Él solo se rió entre dientes. Ser el único sobreviviente le daría más aliento. Después de todo, tengo que cuidar a mi compañero maestro de las bestias. Tengo que asegurarme de que tenga el impulso para volverse fuerte. Fue interrumpido por el sonido de otro proyectil cortando el aire. El exorcista demoníaco lo atrapó y era una piedra. ¿Así que te quedaste sin cuchillos para lanzar? Pero tan pronto como dijo esas palabras, los ojos del exorcista demoníaco se abrieron cuando se escuchó un sonido chisporroteante. Anika podría haber jurado que hubo un destello de pánico en sus ojos durante una fracción de segundo. No tuvo tiempo de pensar en eso por mucho tiempo cuando se escuchó una explosión. Ella y todos los demás fueron apartados de la explosión. Incluso sufriendo algunas heridas leves. Lo que dejó la explosión fue al exorcista demoníaco mirando su mano destrozada. Esa misma mano con la que había cogido la piedra. Tenía los dedos carbonizados, toda la piel casi hasta el codo había desaparecido y le faltaba el dedo meñique. Maldita sea. Eso casi me mata, bastardo. El exorcista demoníaco habló con calma. Kon estaba sobre él y blandió su espada. Clan. Se escuchó el sonido del encuentro del metal. La espada se detuvo una pulgada antes de tocar el cuello del exorcista demoníaco. Como si hubiera una barrera invisible a su alrededor. Si no tuviera este objeto mágico de barrera y lo activara, habría sido hombre muerto. El exorcista demoníaco miró fijamente a su enemigo. Pero frunció el ceño tan pronto como encontró los ojos de Kon. Aunque este último corte tuyo es descuidado en comparación con los anteriores. Se acabó el tiempo de tu habilidad. Sí. Estuve muy cerca de matarte también. Kon suspiró y arrojó su arma. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad sin su habilidad activada. Eres demasiado descuidado al atrapar mis ataques de esa manera. ¿No sabes que los maestros de las bestias no son buenos en el combate cuerpo a cuerpo? Le está dando retroalimentación al monstruo. ¿Está enojado? El exorcista demoníaco lo matará. Alguien narcisista como él nunca aceptaría sus errores. Podría arremeter. Bajajajajaja. El exorcista demoníaco se rió como un loco. Luego su risa se apagó y miró a Kon con una mirada irónica. Estoy seguro de que hay excepciones a cada regla. Tienes una habilidad bastante buena, apuesto a que puedes controlar tu cuerpo en un grado impresionante. Puedes incluso eliminar cosas como el cáncer controlando tus células. Regeneración al dividir las células. También, ¿cómo se llama tu habilidad? El exorcista demoníaco puso su brazo destrozado alrededor del hombro de Kon como si fueran mejores amigos. Kon no evitó la cercanía.
No es como si pudiera, incluso si quisiera. No pensé en eso antes. ¿Qué pasa con Ultra Instinct? Alguien ya tiene una habilidad llamada así, lo reprendió inmediatamente el exorcista demoníaco. Entonces ¿qué pasa con el nombre Perfect Me? Ese es un nombre adecuado. Porque cada movimiento que hiciste antes fue la respuesta perfecta a mis ataques. El exorcista demoníaco asintió con aprobación. Incluso parecía complacido con el nombre. ¿Planeas domesticar también a un demonio en el futuro? ¿Qué pasa con esta conversación? ¿Por qué hablan tan casualmente? Como si no estuvieran rodeados de cadáveres de demonios y exorcistas. Anika estaba desconcertada y se preguntó si todo esto era una alucinación de su mente agonizante. Pensó un poco en la pregunta antes de darle su respuesta. Capítulo 18, Profesores y estudiantes. Ya sea atacando con una espada, veneno o armas arrojadizas. Incluso envolver un talismán explosivo alrededor de una roca no funcionó. Agon había hecho algo así contra un oponente en el manga, aunque yo lo ejecuté mejor. El exorcista demoníaco me miró con una sonrisa amistosa, esperando una respuesta. ¿Planeo tomar a una bestia demoníaca? Por supuesto que sí. Eso es a lo que apuesto toda mi supervivencia. Sentí que Creador habría sido una afinidad más adecuada para mí. Pero Beastmaster tampoco estuvo mal. En algunos casos, Beastmaster era la mejor opción. Sí. Por supuesto que planeo domesticar a un demonio. De lo contrario, sería una pena si fuera un maestro de las bestias. El loco asintió con aprobación. Era extraño, todavía no estaba seguro de si me mataría. Por alguna razón, ya ni siquiera le tenía tanto miedo. ¿De qué sirve tener miedo cuando sé que hay un 0% de posibilidades de escapar? Tener miedo no solucionaría nada. O esto podría ser algún residuo de mi habilidad. O podría ser un shock. Quizás fue un instinto de supervivencia y mi cuerpo sabía qué hacer. ¿Qué tal si te doy uno de mis demonios domesticados? Incluso hay un par de clase alta entre ellos. Ofreció, lamiéndose los labios con una sonrisa perversa. Con los demonios ya derrotados bajo mi voluntad. Ni siquiera tendrás que luchar con tu voluntad para intentar domesticarlos. También tienen algunas de las mejores habilidades especiales que existen. Un 100 pies gigante con un exoesqueleto de brillo oscuro surgió del suelo. Para mostrar lo que podría hacer. Como demonio de clase alta, sus propiedades defensivas eran una de las mejores que existen. Si hubiera sido alguien más quien se hubiera ofrecido, estaría de acuerdo en un instante. Después de todo, un demonio de clase alta bajo mi control me pondría casi en un exorcista de nivel élite. Pero el tipo que me lo ofreció tenía una sonrisa vaga, como si esperar mi respuesta fuera la cosa más emocionante del mundo. Sí, definitivamente le pondrá un rastreador o algo así al demonio que me dé. Aún así, un demonio de clase alta bajo mi control garantizaría mi seguridad. Pero yo estaba en el lado paranoico. El exorcista demoníaco no era alguien que me dejaría ir. Debería haber algunos trucos escondidos en sus preguntas. No, gracias. Preferiría conseguir algo por mi cuenta. También tenía un plan para mi familiar. Aceptar esta tentadora oferta anularía mi plan. Ja 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 ja. El exorcista demoníaco se rió como un loco. Tomando su brazo y tapándole la cara, como si tratara de ocultar su sonrisa. Bien, bien. Al menos tienes algo de honor como hombre. Seré honesto. Si hubieras elegido tomar una de mis bestias, te habría matado. Lo sabía. Este loco bastardo. Luego puso una mano en mi hombro. Tienes potencial, chico. Pero veo que todavía eres demasiado cauteloso. ¿Habría sobrevivido contra ti si no hubiera sido cauteloso? No intentes jugar juegos locos, bastardo. Mataste a algunas de las personas que empezaba a gustarme. Estaba frotando mi hombro. Con esa extraña sonrisa en su rostro. Espera, esto no se convertirá en algo raro, ¿verdad? Porque me gustan 120% las mujeres. A pesar de la ansiedad y el disgusto a punto de estallar en mi pecho. Mantuve la calma. Sabía cómo era el exorcista demoníaco, se aburría de algo, lo mataba y luego lo olvidaba mañana. No le gustaría que alguien se quejara. La cautela es normal. La mayoría de los maestros de las bestias son cautelosos y planifican con anticipación. Dado que tienen cuerpos más débiles, siempre deben estar conscientes de que un enemigo pasa junto a su demonio y les apunta directamente. El exorcista demoníaco sacudió la cabeza con decepción. Me dio una palmadita reconfortante en el hombro. No me sentí reconfortante. Por alguna razón, no pude evitar recordar los foros de Reddit sobre cosas raras.
Los chistes oscuros, los que le parecían divertidos en aquel entonces, ya no lo eran tanto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí como una hoja luchando contra los vientos invernales. Pero lo que no saben es que Ord reacciona a los pensamientos y sentimientos del usuario. A pesar de planificar las cosas. Debes tener confianza sin importar la pelea y siempre debes pensar en ti mismo como el más fuerte. Explicó con una extraña sonrisa en su rostro. Al volverse hacia mí, estaba claro que los engranajes de su cabeza estaban girando mientras intentaba idear algún plan siniestro. No estoy seguro si lo que dice es una tontería o no. Aunque tenía algún mérito, Ord podía verse influenciado por los sentimientos. El Ord dentro del cuerpo de uno se vuelve más cruel y violento cuando están enojados. Aunque ese poder de ataque aumentó, la ira nubló la mente. Las emociones fuertes acaban empeorando el control de Ord. Por supuesto, había reglas para esa excepción. El personaje principal de este mundo fue una de esas excepciones. No creo que tengas tiempo para entrenarme. ¿Quién tiene voz y voto en eso? Ahora definitivamente voy a entrenarte, entrecerró los ojos. Como si mis palabras fueran un desafío para él. No gracias, por favor vete. Mataste a media docena de mis compañeros de clase y a 2 de mis profesores favoritos. Si tuviera el poder, te mataría. Así que deja de actuar tan jodidamente casual. Sería un honor aprender de ti, por supuesto, no iba a decir nada sobre mis verdaderos pensamientos. Siento que me estás ocultando algo. No sé si es la cara fría o esa mirada asesina en tus ojos que muestra tus verdaderas intenciones. Eso no es amable con tu nuevo maestro. No es eso en absoluto. Sacudí la cabeza. Este psicópata simplemente asumió el papel de los profesores que mató. Cuyos estudiantes lo miraban desde la barrera con lágrimas en los ojos. Ni siquiera les dedicó una mirada. Vamos, puedes ser honesto conmigo. Soy un buen tipo. Cuando era más joven, usaba mis demonios para ayudar a las ancianas a llevar sus compras, suspiró, había una emoción extraña en sus ojos que no pude entender. Huella. Pero esa mirada desapareció tan pronto como apareció. ¿Parezco alguien que te mataría por algo pequeño? Sí, pareces alguien que haría eso. En realidad, lo hiciste hace apenas 10 minutos. Decapitaste a uno de mis profesores por alguna razón de mierda, como querer hacerme vengativo o algo así. Además, ¿por qué diablos atacaste a los estudiantes? Su motivo para atacar nunca fue explicado en el manga. Pero a juzgar por su personalidad, no era difícil adivinarlo. Estaba tratando de buscar a alguien interesante. Por eso en el manga sobrevivieron los únicos estudiantes que consideraba interesantes. Aún así, es posible que tenga un objeto mágico que le permita diferenciar entre verdades y mentiras. También tenía algunos objetos mágicos raros en el manga. Así que mentirle por segunda vez no fue una buena idea. Decirle la verdad era igual de malo, o incluso peor. La única opción que me quedaba era quedarme callado. Oh, bueno. Estoy seguro de que algún día me lo dirás, se encogió de hombros y se alejó 5 pasos de mí. Voy a enseñarte algunas cosas que ninguna academia exorcista jamás enseñaría. Su moral siempre los frena. Ord no tiene sensibilidad, y es tu energía. Pero tratar de mirar a Ord desde un punto de vista lógico fue lo que hace que la mayoría de las personas sean débiles. Luego despotricó sobre exactamente lo que estaba predicando y explicó a Ord de una manera lógica. Habla de una persona contradictoria. Dijo una cosa e hizo otra. No se le puede confiar nada. Cuando su perorata estaba llegando a su fin, su explicación cambió repentinamente y sus ojos se volvieron feroces. Había una locura en ellos que me provocó un escalofrío. La fuerza de voluntad es la forma en que se controla a Ord y reacciona a tu voluntad. Para que tu Ord sea increíblemente fuerte, tú debes estar loco. ¿En qué clase de situación jodida me metí? Al mismo tiempo, al otro lado del bosque. Chain miró fijamente a los demonios que lo rodeaban a él y a sus estudiantes. Los miraban como ganado listo para el matadero. La mayoría de ellos eran de clase media, lo que habría sido problemático por sí solo. Había alrededor de 50 demonios de clase media. Pero lo que más le preocupaba eran 3 demonios parados encima de uno de los árboles. Una era una mujer hermosa con cabello corto y oscuro y piel blanca e impecable. El segundo era un cuervo de tamaño humano con 3 ojos rojos. El último era una abrazadera de oscuridad con forma humanoide con largas garras y pies oscuros en forma de guepardo. No hay duda. La energía loca que están liberando. Cada uno de esos 3 es un demonio de clase alta, cadena concluida. Miró a sus alumnos. Todos estaban pálidos y asustados.
Si intentaba correr, Chain sabía que tenía muchas posibilidades de salir vivo de esto. A diferencia de los otros profesores, Chain era un exorcista de élite. En ese rango, era posible que un exorcista de élite se enfrentara uno a uno con un demonio de clase alta y saliera victorioso. Después de todo, los exorcistas de élite fueron enviados para lidiar con los peligros de ese rango. Así que no estaba mal suponer que los exorcistas de élite eran un poco más fuertes que un demonio de clase alta. Pero luchar contra 3 o incluso 2 demonios de clase alta era imposible. Si un exorcista tuviera la capacidad de luchar contra muchos demonios de clase alta a la vez, serían exorcistas de clase especial. Solo había 22 exorcistas especiales en el mundo. Quizás correr no era mala idea, pero luego Chain recordó las veces que castigaba a sus alumnos, los hacía hacer ejercicio cuando hacían algo mal y sus lágrimas de dolor. Sí, esos fueron los buenos tiempos, ahora solo podía esperar poder encontrar algo para salvar a sus estudiantes. Porque todos morirían aquí si ocurriera una batalla.